¿Ustedes conocen a alguien cuya vida sea mucho más interesante que su obra? Daniel, ¿a vos se te ocurre algún autor literario? Sí, yo creo que sí, hay varios, ¿no? No sé, se me ocurre Hemingway. Peleó en tres guerras, ¿cierto? Sí, tres guerras, participó en todas ellas y se quita la vida a la final. Qué irónico, ¿no? A mí se me ocurre la de un colombiano que se llama Miguel Ángel Osorio. Los colombianos lo conocemos más como Porfirio Barba Jacob. El man pasa por Cali, por Medellín, por Bogotá, llega a Ciudad de México y cada vez que va pasando por ciudades le va sacando plata prestada a la gente y cuando le presta, se pisa. Sí, un Salvador Dalí muy colombiano. Un Salvador muy, pero también paisa además. Otra versión. Sí, nuestra versión. ¿Quién más podría ser? Juan Rulfo, Juan Rulfo, listo, buenísimo. imaginario. Por el tío imaginario, de acuerdo. Y después, pues, Guy de Maupassant, definitivamente es necesario hablar de Guy de Maupassant. Yo creo que es más que necesario que hablemos de Guy de Maupassant. Una vida de lujo, una vida de película, definitivamente. Este hombre la vivió y la vivió bien. Y la vivió intensamente porque publicó muchas crónicas, publicó como 300 cuentos, seis novelas. Sus novelas, poesía, teatro, y alcanzó el tiempo para beber, para prostitutas, para fiesta. Fascinante la vida del man. Sí, 40 años y hasta loco quedó. Somos Mario Domínguez y Daniel Figueredo y estamos en el podcast de la tienda literaria. Acompáñanos un rato a hablar sobre la vida y obra de Guy de Maupassant. Oiga, Daniel, ¿y ese apellido Maupassant, de dónde es? Sí, pues se supone que es de Normandía, de Francia. Pues ahí se Listo, mantiene hacia el norte. cuando nace Maupassant, sí. ¿El man cuándo nace? En el 50, 1850. 850, ya es un rato. 1850, no, 1850, 1893, más o menos, 43 años de vida del hombre. Sí, 43 años, es una vida corta. Y ese título nobiliario que ellos tienen, ¿es un título que conservan o cómo es la vida detrás de ese título No, nobiliario? ellos no, digamos que no tienen ese título por nacimiento, porque sean de la realeza, sino Ajá. porque algún pariente muy, muy lejano logró ese título por un reconocimiento, demás, pero es algo que la familia va perdiendo. Pero tengo entendido que estos manes, para tratar de conservar el apellido, o por lo menos el estatus, los manes alquilan un castillo. Sí, eso hoy en día sería impensable, ¿no? Sería una locura, Uy, sería una pero locura, pero si hay que hacerlo, hay ¿quién que arrienda un hacerlo. castillo? Pues para echar caché yo. Sí, pues creo que tenían los medios. Posiblemente tenían los medios para alquilar un castillo y vivir en un castillo de una sola familia. Venga, ¿y cómo es el cuento de la mamá y Flaubert? Sí, eso es un dilema. Se podría decir que Fluex es el papá de Maupassant. ¿Cómo así? La mamá se la jugó con este man. No necesariamente. Fluex es el padre literario de Maupassant. Ah, qué bruto. Sí, no. No, pues hablan de una amistad bonita, ¿no? Ajá. Pero Fluex apadrinó a Maupassant desde su nacimiento y es el que, a mi juicio, ocupa ese papel de papá realmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era esa relación? Era una relación a través de las lecturas, imagino. Sí, pues primero estaba mamá de Maupassant Ajá. incentivando la lectura, la pasión por la lectura además, y después aparece Flaubert para formar no solo al lector que ya era Guy de Maupassant, sino también para formar a un futuro escritor. Que en Claro. ese sentido Maupassant, a mi juicio, no es un escritor innato, sino es un escritor que fue formado Es desde la es cuna. un escritor construido. Sí, es un escritor Interesantísimo eso. que de alguna forma refleja los intereses y las pasiones de la mamá, del tío de Maupassant y de Flaubert, de Gustave Flaubert. Porque mira que ahora que lo mencionas, este man era como muy gallito en la escena literaria francesa, ¿o no? ¿Flaubert? No, ¿Maupassant? Maupassant. Sí, O sea, pues Flaubert es el padre, pero este man es que quiere destronarlo. sí, pues es que Maupassant la rompe porque yo creo que en ese momento, cuando Francia estaba en su mejor momento de la literatura, tenía que comerse uno el cuento para ser un escritor de verdad. Claro, porque el man está peleando, bueno, con Flaubert, está peleando con Balzac, está peleando con Hugo, que son como las grandes figuras de la escena francesa del momento. Sí, ¿no? Y que son sujetos que
Flaubert y los demás están sobre los 50 años. Claro. Y Maupassant es un pelado de 28, 30 años que llega a un bar de repente a decir, yo soy el futuro de la literatura. Yo soy el que sabe y yo soy el que está escribiendo lo que vale la pena leer. Entonces, el hombre se la creyó. El hombre desde el inicio dice, yo soy y estoy seguro de que soy. Gallito fino, como la mascota de Francia. Sí, tal cual. Sí, es muy francés de su Claro, parte. yo soy el único gallo de este gallinero. Sí, es un hombre que marca e impone. Sin embargo, no es de gratis. ¿Por qué lo dices? No es de gratis. Maupassant se esforzó y el sujeto, para escribir todo lo que escribió, se merece de verdad creerse el cuento y pensar que se puede vivir realmente de la literatura. Claro, porque es que lo interesante de este man no solo es que se forma como escritor, sino que tiene una vida que realmente le va a permitir al construirse como escritor y que va a ser mucho más interesante que su obra. Porque el man, cuando tiene 20 años, le toca meterse a la guerra, el man se adscribe, se enlista en el ejército francés en esta guerra franco-prusiana que curiosamente también es sobre el norte. Sí, sí, es que eso es un dilema porque los franceses pasan de ser siempre los que ganan la guerra. Sí. Es que vienen de Napoleón, que este man llegó hasta Rusia. Exacto. Y después llegan los prusianos y someten. Acaban Claro. con todo. Y eso marca evidentemente a toda Francia, pero en Maupassant. Claro, porque esa guerra la terminan perdiendo en el 70-71, esa guerra es 1870-1871, y la terminan perdiendo. Y yo creo que esa pérdida de la guerra, de alguna u otra manera, se va a empezar a reflejar en la literatura de este man, porque lo que nosotros vemos es que el ejército en los cuentos no es el poderoso, sino es un ejército ahí que está un poco solapado, disminuido, decaído. Sí, es una lectura del ejército muy resentida. ¿Por qué? Ah, claro, pues igual es que el man perdió y además es que tampoco pues, peleara en el frente. Sí, no se puede hablar de un Maupassant guerrero. No. Sí, no. Imagínense un escritor guerrero. Exacto, se habla de un hombre que vio de pronto la realidad de su país y pues a partir de ahí habla. Y lo que usted dice, se ve desde su obra. Se ve desde su obra. Bola de claro, Deseo. Bola de Deseo, claro, ese es, curiosamente, ese es el cuento, es el que le va a dar como la prestancia a este escritor. Sí, ese es el que lo proyecta. También en ese sentido, en ese orden de ideas, ese es el cuento que le permite proclamarse a él como uno de los grandes, porque pasa a estar en el ojo de los grandes escritores Claramente. del momento. Además, en un género que no resuena, porque pues... Claro, porque es que son grandes novelistas. Y poetas, o sea, son novelistas y Claro. poetas. Y en su momento Maupassant está peleando por ese puesto, no solo con sus padres, sino con esos poetas malditos ahorita que están marcando la escena parisina desde la bohemia y desde el pensar París desde la calle. Sí, y pues él compite desde el cuento, irónico un poco, pero también era una estrategia, supongo. ¿Por qué lo dices? Porque le permitía vivir de ello. O sea, un escritor, ¿cuánto se tarda en publicar una novela? Uy, no sé, depende. Si es Mario Mendoza, 2 días. Pero me imagino la calidad de este man es alta. Buena, sí, entonces, no sé, supongo que algunos escritores han tardado 9, 10 años en pulir una novela al nivel que ellos les gustaría, pero el cuento le permite otra cosa. El cuento le permite publicar por lo menos 2 cuentos por semana y vivir de ello. Un poco como Poe. Sí, tal cual. Es una idea, no sé si romántica o distópica, pero es vivir del arte por el arte. Ay, pero vivir del arte pa'l chupe, por lo menos en el caso de Poe. Y de Maupassant. ¿Por qué? Pero Maupassant no era tanto de alcohol, ¿o sí? Sí, Maupassant vivió sus 10 años de esplendor entre fiestas, alcohol y prostitutas. Eso se nota. Un No cuentista maldito entonces. Sí, se podría decir, pues yo supongo que no se le piensa desde un poeta o un escritor maldito por lo romántico. ¿Por Un qué? escritor romántico por su naturaleza y su obra va a ser muy romántica en general. ¿Qué cuento tienes ahí a la mano que nos permita pensar eso? Uy, hay varios. ¿Cuál podríamos hablar? No sé, La Casa Atelier.
¿Por qué? La casa Atelier, para mí es un dilema la casa Atelier. Ese es el cuento de esta señora que regenta la casa y que tiene un par de prostitutas en el piso de abajo y un par de prostitutas en el piso de arriba para atender a toda Sí, la población. sí, pero pues dicho así, suena terrible la vaina. O sea, estamos hablando de una casa de genocidio, pues en el contexto actual, en la forma en la que lo vemos, eso es malo. ¿Listo? Pero Maupassant lo romantiza. Esto es gente que ama, que vive feliz Ah, dentro del claramente. contexto, que ven como amantes a los clientes. Que eso, o sea, una O sea, no es para sacar la plata, está haciendo una función social también la prostituta. sí, uy, en la casa Atelier se ve mucho. La gente se enloquece cuando las prostitutas no están y es porque ocupan un lugar importante no solo en el pueblo, sino en las familias. Y mira que eso que tú dices da cuenta también como una forma de ese naturalismo que explora Maupassant, porque al hombre no le interesa simplemente hacer unos cuadros de costumbres de quiénes eran las prostitutas o los soldados que perdieron esta guerra, sino una de las cosas que también le interesa es, no desde el juicio moral de los soldados están bien o están mal, generar una crítica a la sociedad al ver esos sujetos que están corroídos y rotos y destruidos y que curiosamente un poco como tú lo comentas de Maupassant y el tema del apellido y el tema de alquilar un castillo, quieren todavía tener como una prestancia social. Sí, es que ese es un dilema porque Maupassant pertenece a una clase social, pertenece a ciertas estirpes familiares y sin embargo se dedica a criticarlas. O sea, su vida es de criticar a ese estatus social francés y eso se ve muchísimo en su obra, se ve en sus trabajos, se ve en sus crónicas. En sus crónicas se ve mucha denuncia de sometimiento de estas clases altas hacia la clase obrera. Claro, y es que hay que ver ahí que estamos en plena revolución industrial y ahí precisamente esa idea de la nobleza completamente termina decayendo porque el poder del dinero es ahora el que compra el título nobiliario o Sí, la apariencia. sí, porque en Bola de Sebo se ve, ¿sabe? ¿En qué? Los empresarios están al mismo nivel de los marqueses. Y eso, hoy en día incluso es difícil de pensar en esa idea de que empresarios y Sí, marqueses estén al mismo nivel. Y en 1800 pensar eso demostraba una realidad del país interesante. Porque la plata manda. la La plata plata manda manda. y el que tenía la plata era el que se salvaba también porque ellos eran los que podían huir de la guerra y demás. Y no todos los marqueses tenían plata. Podían tener el título, pero no necesariamente el dinero. Bien. ¿Y en qué otro cuento ocurre eso? En la casa Atelier se ve poco realmente. Eh, ¿Cuáles podrían ser? En Madame Fifi. Uy, Madame Fifi es buenísimo porque ahí aparece sobre todo la guerra, principalmente la guerra, Ajá. pero también hay cierto estatus en el que ya no están marqueses y empresarios, sino también los militares ocupan un papel de control y de sometimiento. Pero es desde esa idea de yo como soldado francés trato de tener un poder sobre mi población a sabiendas de que perdí esta guerra franco-prusiana. Sí y no. Ahí ya van a ser los prusianos propiamente los que están en ese cuento. Ah, ya. Porque hay una cosa muy interesante, no lo mencionan propiamente que sean prusianos, pero las prostitutas sienten asco de De tener acostarse relaciones con... con Claramente. alguien con quien no compartan los Porque es el ideales. enemigo. Exacto. Sin embargo, no se habla de que sean prusianos, pero es lo más probable. Por lo menos se mencionan como extranjeros. Exacto, sí. Y la obra de Maupassant, cuando habla de militares y guerra, es lo más probable que hable de la guerra franco-prusiana. Ese es el momento que marca Maupassant y marca su obra. Bien. Y mira que eso que tú mencionas precisamente permite empezar a ver como una transición de Maupassant por la escritura. Porque los primeros cuentos, Bola de Deseos, y que tú mencionas, que lo pone en la fama, es un cuento que está mostrándonos de alguna manera una primera crítica hacia la sociedad burguesa, nobleza, a partir de esos estigmas sociales que están marcando la sociedad francesa, pero cuando uno empieza a ver el tránsito en la obra de él,
uno empieza a ver que hay otros temas que empiezan a aflorar. Sí, sí, definitivamente. Cuando hablamos de un Maupassant joven, hablamos de guerra, Ajá, hablamos de la familia, listo. hablamos del campo, muchísimo. El campo en Maupassant es importantísimo. Las prostitutas, su pasatiempo es ir al campo, las familias, su pasatiempo es ir al campo, ir al río, demás, pero con el tiempo la cosa se vuelve un poco más oscura, un poco más siniestra. Porque el hombre también es conocido por su literatura fantástica y también un tanto tirando al horror. Por ejemplo, piensa el Orla. El Orla, sí. Ush, el Orla lo pone en el nivel de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, Claramente. porque evidencia dos cosas interesantes. Primero, un genio creador y segundo, de alguna forma empieza a marcar un miedo. Pero mira que ese genio creador termina siendo también un genio que no es simplemente el sujeto que está iluminado y empieza a producir desde la imaginación, sino también es que es un sujeto perturbado. Sí, pues es que se habla de que su familia ya tenía antecedentes psiquiátricos. No Entonces, desde mames. ahí ya había un miedo. Y Maupassant con el tiempo empieza a sufrir de problemas psiquiátricos. Y eso se evidencia primero porque la depresión, la muerte pasa a ser un tema constante en la obra de Maupassant. Al man nunca se le conoció pareja, ¿cierto? Oficial no, digamos. Más de todas las que dejó en los pueblos. Exacto. Bueno, sí. Porque Maupassant fue un hombre de mil mujeres, definitivamente. Él disfrutó. Él disfrutó. Disfrutó y aprovechó. Y disfrutó al punto que qué fue lo que le pasó. Sí, sífilis y eso maltratado evidentemente porque pues estamos hablando de 1800, no hubo un tratamiento correcto por más de que existieran los recursos y Ah, eso la terminó no penicilina solo en no ayuda problemas mucho. físicos sino en problemas psiquiátricos porque fue lo que disparó aún más sus antecedentes psiquiátricos y el hombre termina en un manicomio, el hombre muere en un manicomio. El man intenta suicidarse, ¿o no? Sí, y lo que le digo, o sea, la muerte es una constante. En su obra, al final de su obra, es evidente que no se intentó matar más de una, no se intentó quitar la vida solo una vez. El hombre debió pensarlo muchas veces, pero es que es entendible. Si no hay un genio creador, si se empieza a morir la escritura que era el único que vivía, Y además si empieza a está tener problemas encerrado. sexuales, si empieza a tener problemas psiquiátricos, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a un hombre que vivió para eso? Morir. Morir, exacto. Entonces, es lo único que queda y por eso supongo que también en parte lo interno en el manicomio, en el psiquiátrico, porque pues no hay mucho que hacer con un sujeto que está en esas condiciones. También hay que pensar en qué se puede esperar de un psiquiátrico en ese momento, ¿no? Y de pronto por ese mismo hecho que el man lo internaron en un psiquiátrico, es que el man detesta la Torre Eiffel. Quizá, no sé, pues no, pues yo pienso que eso es muy francés. ¿Por qué? Los franceses... ¿Soy loco yo? No sé, pues es que los franceses, pues se les entiende, ¿no? De repente llega una antena gigante a pararse en la mitad de la capital. No, pero mira que esa torre fue genial porque la construyeron para la Feria Universal de 1889, un hito genial para la arquitectura, claro, desde hoy en día, pero sí, te entiendo, cambió todo el panorama urbano de París en su momento, pero no les gustó para nada que se quedara. No, la idea es que eso se quitara, porque pues, lo que usted dice era una exhibición. Era una muestra, exhibición. pero no más que eso, y ese es el problema. Quizá por eso no pasó nunca habló de la torre, o de los cuentos que yo recuerdo. Yo tampoco, no tampoco veo. Es más, la mayoría de los cuentos se menciona París, pero es una París lejana. A Maupassant le interesa mucho más la ruralidad. La ruralidad y los callejones. Ah, claro, porque allá que encontraba. Exacto. Está en la ruralidad gran parte de su obra porque el hombre definitivamente amaba el campo, amaba la pesca, amaba los ríos, pero hay algunos cuentos, pocos realmente, como la Odisea de una chica, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese Eso cuento? sucede en una ciudad, sucede en los barrios bajos, sucede en los callejones, pero es muy poco frecuente que Maupassant hable desde la ciudad. Él siempre habla desde la comodidad de estos castillos que de alguna forma él tanto desprecia. Ya. ¿Sabe? Deberíamos hacer una cosa, Daniel.
Deberíamos detenernos más en ese aspecto que lleva a Maupassant a la locura, porque se terminó encantando de una cantidad de mujeres que pueblan sus cuentos, pero sobre todo de una mujer particular, ¿Cuál? la prostituta. Prostituta, sí. Es Fascinante. fascinante y Porque no es la mujer simplemente del deseo. Creo que a través de la prostituta, este tipo lo que está mostrando es esa hipocresía de la clase francesa. sí, sí, la proyecta una prostituta como creo que muy pocos la han visto. Desde el deseo, desde el amor, desde la pasión y desde una crítica a la sociedad. Para ti, ¿cuáles son así como los cuentos de prostitutas donde deberíamos detenernos? Está Bola de Cebo. Claro, Indiscutible. inicial. No leer a Maupassant y no leer Bola de Cebo es perderse. Es no haber leído Maupassant. Exacto. Está La Casa Atelier. ¿Listo? La Odisea de una chica, que era lo que mencionaba. Madame Fifi. Madame Fifi. Buenísimo. Ay, hay un poemita. Sí, Un poemita. es un poema que hay que leer y hablar con censura. Sí, Aquí nos bloquean donde hablemos del poemita, pero el simple nombre, sí, poema 69. poema 69, no digamos más, ¿no? Se disfruta O sea, y se aprende mucho. se aprende. Pues deberíamos darle un poquito de rolas a esos cuentos y ese poema a ver qué. Y es interesante. A ver qué aprendemos. Es una cosa interesante, se puede aprender mucho de ello. Mucho del contexto y mucho del autor también. Mucho del autor. Es por eso que los invitamos a que nos acompañen en estos próximos episodios del podcast de la tienda, en los que hablaremos un poco más de esta función de la prostituta en los cuentos de Maupassant y de esa crítica tan interesante que este autor francés le hace a su propia sociedad y a su propia gente desde su obra. Salud, ¿o no? Salud, hermano.